Me ha tocado el privilegio de, de ser parte de lo que es en esta oportunidad la serie que el pastor ha iniciado, llamada Ladrones de la Alegría. Y este domingo me corresponde a mí, el próximo domingo ya vuelve el pastor, que está, como es habitual, en su tiempo en sus labores que desarrolla también en la Séptima Iglesia de Santiago. Así que, pero el próximo domingo y el subsiguiente él estará siguiendo con la serie, y después voy a volver a retomar yo la serie, que no se va a interrumpir como en otras oportunidades por tratarse de la oportunidad que tiene el pastor de acompañarlo en la serie. Bien, haciendo un poco de memoria con ustedes, quiero recordar que en el sermón de la semana pasada, que fue el introductorio de esta serie, el pastor nos hablaba de los ladrones del gozo. Y nos hablaba de 4 cosas que nos roban el gozo. La pregunta era, ¿qué nos roba el gozo? ¿Qué cosas nos roban el gozo que podemos tener? Basado aquí en la epístola de Filipenses. En primer lugar hablaba de las circunstancias. Aquella situación en la que nos encontramos puede ser una causa para que nosotros perdamos el gozo que tenemos. Otra, la gente, las personas, a veces nos decepcionamos por nuestro entorno, por aquellos que están cerca. Incluso aquellos que son nuestra sangre, aquellos que son parte de nuestra familia, aquellos cercanos, nuestros mejores amigos, nos defraudan. Pueden ser causa de la pérdida de nuestro gozo. También nos decía que las cosas a veces son la pérdida de nuestro gozo. A veces nos preocupamos tanto de tener. Y como dice el libro de Job, nada vamos a poder sacar de aquí, nada de lo que podamos tener. Nuestro despojo va a quedar allí, polvo al polvo, ceniza a la ceniza. Y las cosas que tenemos, incluso cuando el Señor habla del rico insensato, ¿no? Dice, y las cosas que tienes, lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Ah? Y el predicador en Proverbios, para hacer una contextualización bíblica, dice, vanidad de vanidades. ¿Ah? Ninguna de las cosas que tengamos van a poder irse con nosotros. Así que cuando nuestra preocupación se centra en las cosas, perdemos también el gozo. Se pierde algo que nosotros apreciamos demasiado, se nos decae el rostro. ¿Ah? Nos apesadumbramos por lo que perdemos. Y son cosas que simplemente no las vamos a poder sacar nosotros. No son las cosas que prevalecen en la vida. Y finalmente, nos hablaba también de las preocupaciones. Porque muchas veces el estar día a día preocupado, hoy día la enfermedad del siglo, o ya viene más del siglo, viene el siglo pasado también, ¿no? Es el estrés. Y el estrés se produce producto de las preocupaciones. ¿Ah? ¿Cuántas situaciones tenemos en nosotros producto de que vivimos inmersos en un estado de preocupación? 4 cosas que roban la alegría. Por eso que nosotros hemos hablado de los ladrones de la alegría. Y dentro de esta serie hoy día vamos a hablar en este segundo sermón de la serie sobre una mente sencilla, relacionado con un ladrón llamado las circunstancias. Es la primera parte de esta serie. ¿Cómo aumentar tu alegría? Mente sencilla, ladrón, circunstancias. Filipenses 1, del 3 al 11 ya dimos lectura. Nosotros también la semana pasada hablábamos parte de lo que significó esta epístola, esta carta de Pablo escrita a sus amigos los filipenses. A pesar de las circunstancias en que él se encontraba, circunstancias difíciles, Pablo no estaba veraneando en Roma, Pablo no estaba pasándola bien en Roma, Pablo estaba prisionero en Roma. Y escribe esta carta, la carta que ha sido llamada la epístola del gozo. Pablo se regocijaba. Había recibido noticias de los filipenses, había ido a verle Epafrodito para acompañarle en la circunstancia que estaba viviendo.
Sin embargo, Epafrodito se había enfermado, había tenido un mal pasar allí con Pablo y había tenido que ser enviado de vuelta a Filipos. Y entonces, por medio de Epafrodito, envía Pablo esta carta, pero una carta en la cual él se goza de cómo ha crecido ciertamente el Evangelio, cómo los hermanos están atentos a las circunstancias que vive Pablo. Pablo se regocija. Él tiene en la expresión paulina, que nosotros podemos ver a través de los diferentes textos, podemos ver que Pablo tenía una mente simple. Bueno, era hombre, somos sencillos, simple. ¿Ah? Para él existía el presente, el día que vivía, ¿cierto? Y el día de Cristo. Si nosotros leemos a Pablo dentro de la complicación que podemos tener en algunos dicen que Pablo era complicado, porque claro, se dedican a ver solamente el tema de la predestinación, que no la entienden y se quedan ahí. Pero Pablo nos explica sencillamente la doctrina del Evangelio. Tiene una mente sencilla. Él vivía para Cristo y el Evangelio. Él entiende que está viviendo para el día de Cristo. Y lo que él debe hacer es entregar el mensaje. Y se regocija en ello. Y se regocija de que en Filipos, en esa ciudad, que es una ciudad que está bajo la línea del imperio en ese momento, pero es una ciudad que tiene una idea griega de lo que es la religión. Sin embargo, allí se ha predicado el Evangelio y se ha llegado a tener una iglesia que viva y eficazmente trabaja por la obra. En el capítulo 1, Jesucristo es mencionado 18 veces por el apóstol. Y la idea del Evangelio es pronunciada 6 veces. El texto del versículo 21 es un texto muy conocido por todos nosotros. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tiene un pensamiento basado en una mente sencilla. Pero, ¿qué es esto de la mente sencilla? La mente sencilla para nosotros y para aquellos que creen en el Señor es aquella que dice, no importa lo que me pase, con tal de que Cristo sea glorificado y que el Evangelio sea compartido con otros. Pablo se regocijó a pesar de sus circunstancias, porque ellas fortalecieron la comunión del Evangelio. Nos dice que promovieron el Evangelio, porque dice, aun cuando sea para molestarme, dice Pablo, aunque estén haciéndolo para molestarme, el Evangelio se está expandiendo. Y se alegra también porque sus hermanos han guardado la fe del Evangelio que les ha sido predicado. La referencia principal aquí es la comunión de los santos. La comunión significa, en general, en forma sencilla, tener algo en común. La verdadera comunión cristiana, sin embargo, es mucho más que disfrutar de un tiempo juntos, como lo hacemos hoy día. Nosotros aquí estamos en comunión, tenemos algo en común. Vinimos con el propósito principal de alabar al Señor y de escuchar su palabra, de leerla, de elevar nuestras peticiones delante de Él. El objetivo principal y común. La comunión, sin embargo, no es un simple trato amistoso. El griego koinonía, que indica esta comunión, nos habla de una comunión de gracia. No es la comunión natural o la comunión platónica la que tenemos en nuestro trabajo. En nuestro trabajo también estamos en comunión, hay un objetivo común en el trabajo. Hay un propósito común, también estamos en comunión con los que trabajamos. El trabajo es común. Sin embargo, la comunidad de la fe que se junta para recibir esta comunión es una comunión de gracia. Lo que quiere decir es que es algo que ni siquiera merecemos.
como hombres que somos. Es una comunión, sin embargo, efectuada soberanamente por Jesucristo nuestro Señor. No se puede tener comunión con nadie a menos que se tenga algo en común. Y en el caso nuestro, en cuanto a la comunión cristiana, lo que tenemos en común es la vida eterna en Jesucristo. Es nuestra comunidad, nuestro común propósito, el que nos une y nos lleva a Jesucristo. Pablo entonces nos dice que estaba en Roma, pero sus amigos se encontraban a muchos kilómetros de distancia en Filipos. Sin embargo, esta comunión de ellos es una comunión real, es una comunión satisfactoria. Él está en comunión con sus hermanos y se siente en comunión con sus hermanos. Hay una comunidad de gracia en ellos. Cuando uno tiene una mente sencilla, no se queja de las circunstancias, porque sabe que las circunstancias difíciles resultarán en el fortalecimiento de la comunión del Evangelio. Pablo usa 3 pensamientos para describir esta verdadera comunión de gracia. En primer lugar, dice, los tengo en mi mente. Versículos 3 al 6 del texto de Filipenses. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los tiene en su mente. Es sorprendente ver a Pablo pensando en otro lugar, pensando en aquellos a los que él ha conocido, aquellos que están luchando por entregar el mensaje. No está pensando en sí mismo, dice, está pensando en aquellos que ha dejado atrás para que siga predicándose el Evangelio. Mientras espera su juicio en Roma, la mente de Pablo se torna hacia los creyentes en Filipos. Y cada recuerdo de ellos les trae alegría y dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. La mente es el canal del intelecto. Es aquella ventana que nos pone en alerta permanente con nuestro entorno. Los tengo en mi mente. La mente es donde se desarrolla nuestra voluntad. Aquello que deseamos, donde se elaboran nuestras ideas, nuestros planes, nuestros anhelos, nuestro sentir. Pablo tiene a sus hijos filipenses, a sus hermanos filipenses en sus deseos de bendición, en sus planes del Evangelio, en su sentir respecto de Cristo. En Hechos 16 se nos narra que a Pablo no le fue bien en Filipos, dice el texto de Hechos 16, nos habla de la visita que Pablo tuvo a Filipos en su viaje misionero. Y nos dice que no le fue bien allí. Fue arrestado ilegalmente, fue golpeado, fue puesto en el cepo, fue humillado ante la gente, recibió azotes allí. Pero aun cuando Pablo se recuerda de esa circunstancia, la recuerda con gozo. Aún esos recuerdos traen alegría al apóstol Pablo, porque él entiende que fue a través de su sufrimiento, allí cantando con Silas allí en el cepo, el carcelero de Filipos, y tal vez algunos de los que allí estaban presos encontraron a Cristo. Pablo reconoce que en esto hay una obra ciertamente de Dios, está la buena obra de Dios. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Se goza en saber que cada día, cada momento,
esos hermanos que conocieron el Evangelio por medio de Pablo han ido creciendo en él. Y lo han tenido presente. Y recuerda también que el Señor mismo será fiel en llevarla a término. Él la perfeccionará hasta el día que Él venga. Saber que Dios estaba obrando en la vida de los creyentes filipenses era una fuente de alegría para Pablo. Después de todo esto, es la base real para una comunión cristiana gozosa. Tener a Dios obrando en nuestras vidas día a día. Tenerles en la mente, tenerles en la memoria. Recordar cada momento como si fuera hoy con los hermanos amados. Pero no solamente nos dice que los tiene en la mente. Del 7 al 8 nos dice que Él los tiene también en su corazón. Es posible tener a otros en mente. Es posible que yo me recuerde de alguno y me recuerde de mucha gente. Pero no a todos tengo en mi corazón. Perdónenme. Pero es así. Podemos tener a todos en mente, pero no a todos los tenemos en el corazón. Pablo dice que tiene a estos hermanos también en el corazón. Versículos 7 y 8 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a vosotros, a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. El amor sincero que Pablo tenía por sus amigos era algo que él no podía esconder. La iglesia de Filipos es una iglesia especial para Pablo. Sus hermanos filipenses son hermanos especiales para él. Los quiere de una forma especial. Pablo usa la frase todos nosotros por lo menos 6 veces al escribir a los filipenses. Él quiere incluirlos a todos, quiere que todos sepan que Él les ama igualmente, que Él no tiene un pensamiento distinto del Nico y de la Ceci. Él los ama por igual. Y entonces los coloca en la comunión de los santos. Entiende que todos están en una comunidad de fe. El término que se usa traducido como corazón en el griego que escribe Pablo, literalmente significa las entrañas. Normalmente las entrañas se refiere a las entrañas más finas, al corazón, al hígado, a los pulmones. El interior. Lo que aquí, sin embargo, se ejemplifica como algo aglutinado, como algo común. Una parte que representa el todo. Este corazón representa todo eso. Indica el centro espiritual de las emociones. Lo que nosotros hoy llamamos también corazón. Podemos pensarlo como el sentimiento de amor tierno. Nosotros sabemos hoy día científicamente, cualquiera de ustedes sabe algo de ciencia, ¿cierto? Me va a decir que las emociones no están ciertamente en el corazón. Es verdad, las emociones no están en el corazón, están ciertamente en nuestro cerebro. La verdad. ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Verdad? Sí es. Pero ciertamente nosotros debemos entender que las emociones afectan el corazón. ¿Ah? Un gran susto, una fuerte emoción, un dolor, no puede afectar el corazón. Hay gente que se muere por una emoción. Las emociones están en el cerebro, pero le afectan su corazón. Eso es lo que Pablo quiere decir. Yo los quiero con mi mente, los tengo en mi mente, pero los tengo en mi corazón. Lo que a ustedes les pasa, yo lo sufro también. Lo siento aquí, en mi pecho. Porque los amo entrañablemente. Por eso,
esta expresión corazón es tan propia a la relación de los afectos. Cuando decimos que alguien amamos, no sé, ahí cuando alguien le quiere mandar un saludo a la corazón, ¿no? De lejos. Corazón es una expresión de los afectos. Pablo demostró su amor hacia los hermanos filipenses sufriendo por ellos. Y sus cadenas eran la prueba de ese amor. Él era prisionero de Jesucristo. Efesios 3:1 nos dice eso. Prisionero de Cristo Jesús. El amor de Pablo no era un amor de labios, sino era un amor que él practicaba de su ser. Al comparecer ante las autoridades romanas, Pablo sabía que tenía la oportunidad de defender y confirmar el Evangelio, y que esto ayudaría a sus hermanos en todo el mundo. Pablo entendió que el amor cristiano no es algo que nosotros producimos, no es algo que emana de nosotros por ser nosotros como seres humanos. Es algo que Dios obra en nosotros y a través de nosotros. No es propio nuestro, porque el amor es de Dios, dice el apóstol Juan. Y todo aquel que ama es nacido de Dios, dice, y conoce a Dios. El amor es de Dios. Y dice además, Dios es amor. Es la personificación misma del amor. Pablo amaba a los filipenses con el entrañable amor de Jesucristo. Cuando le permitimos a Dios que perfeccione su buena obra en nosotros, entonces estamos creciendo en nuestro amor los unos para con los otros. Los creyentes que expresan su amor siempre experimentarán la alegría de Dios, el gozo del Señor. Pablo se goza en el amor expresado, por eso es que sin tener ninguna razón profunda, tal vez, le enviaban ayuda para que se pudiera mantener allí, en el lugar donde él estaba. Estuvieron conmigo, dice, ninguno como ustedes estuvo conmigo en esta tribulación. Estoy bien. Los tengo en el corazón. Los ama entrañablemente. Pero también los tiene en la mente, los tiene en el corazón, se acuerda permanente de ellos, pero también los pone ante el trono del Señor, los tiene también en sus oraciones. Pablo también encontró alegría al presentar a los filipenses ante el trono de la gracia de Dios en oración. Es delante del trono de Dios que posiblemente experimentamos la mayor comunión y alegría cristiana. Cuando estamos unidos como hermanos y orando los unos por los otros. Orar por otros aumenta nuestra comunión y nuestro amor hacia aquellos que son parte de nuestra comunidad. Aumenta nuestra comunión con Dios, ciertamente. Y el sentirnos en comunión aumenta nuestro gozo en el Señor. Pablo ora por los filipenses y es una oración de madurez. Él pide porque los creyentes puedan experimentar el amor que abunda y el amor que discierne. Es porque el amor cristiano no es ciego. La mente y el corazón trabajan de la mano para que podamos tener el amor que sabe discernir, que sabe entender cuál es el propósito que Dios tiene a través de nuestra obra de comunión, en la comunión de los santos. Pablo ora justamente para que los creyentes puedan tener un carácter cristiano maduro, sincero, sean hallados irreprensibles ante el Señor. Todo esto como preparación, dice, para el día de Cristo. Esto significa vidas que no sean causa de tropiezo a otros. Vidas que estén preparadas para el regreso de Cristo, dice Pablo. El apóstol Pablo tenía
en su recuerdo los momentos difíciles vividos en Filipos. Pero él recordaba con amor cada momento en que los hermanos le habían ayudado. Y no solo cuando estuvo encarcelado en Filipos, sino que también posteriormente en otras partes a donde también pudieron enviar su ayuda. Y esta era una de esas oportunidades en que había sido recibida la ayuda por parte de parte de los filipenses a Pablo. Este era un amor recíproco. Ellos amaban a Pablo. Pablo les amaba a ellos. El fruto de ese amor era esta relación especial por la cual Pablo no puede dejar de gozarse, deseando que ese gozo permanezca en la vida de sus amados hermanos filipenses. Por ellos está en constante oración. No quiere que ellos pierdan de vista que no es importante Pablo, sino que es importante Cristo, el cual es predicado. Ese es el reflejo completo de la verdadera comunión en Cristo. Recordar siempre a los hermanos, amarles entrañablemente y mantenerlos en la presencia del Señor por intermedio de la oración. Esa es comunión verdadera y completa. Y por eso Pablo se goza, porque siente que esa comunión está allí, en esa relación que tiene él, Dios y sus hermanos filipenses. Y es la relación que podemos tener nosotros, usted, el Señor y sus hermanos en comunión. En la mente, en el recuerdo de lo vivido, en el sentir de aquello que hemos vivido y en la relación que ambos tenemos con el Señor. El gozo de Pablo radicaba en su mente sencilla, es decir, una mente más preocupada por el Evangelio y los demás que por sí mismo. La verdadera comunión cristiana consiste en tener este algo en común, que es mucho más significativo que una amistad. Consiste en llevar a la gente en la mente, en el corazón y en nuestras oraciones. Esta es la clase de comunión que produce gozo. Ese gozo que no pueden robar las circunstancias de la vida. Una mente sencilla es la que produce esta clase de comunión. Hermanos, en nuestra aplicación debemos decir que las circunstancias no nos roben el gozo, que las circunstancias no nos roben nuestra alegría. Nos entristece la situación de nuestros hermanos muchas veces, pero no debemos permitir que nos roben el gozo del Señor por las circunstancias que vivimos. Que podamos decir que nos gozamos en la tribulación, porque ella nos va a hacer crecer en el Evangelio, porque ella nos va a hacer crecer en la fe de Jesucristo. Muchas veces yo he repetido aquí, si usted quiere tener fe, no se olvide que le van a venir pruebas para probar esa fe. Y entonces usted debe gozarse porque el Señor le está enviando una prueba, porque eso significa que usted está creciendo en la fe en el Señor. Mantener el gozo. Si tenemos una mente sencilla que se ocupa de vivir por Cristo y el Evangelio, entonces vamos a descubrir que las dificultades, que los problemas fortalecen la comunión del Evangelio. Y la comunión en el Evangelio aumentará nuestra alegría y nuestro gozo. Tener a nuestros hermanos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras oraciones nos otorga ese gozo que permanece, ese gozo que inunda nuestra alma, ese gozo que no nos puede quitar el ladrón que puede venir a quitarnos ese gozo, o que quiere venir a quitarnos ese gozo. Que las circunstancias no nos permitan perder el gozo del Señor. Que las circunstancias no nos roben
la alegría en una mente sencilla. Que nuestro gozo permanezca en nosotros. Tengamos entonces, para aumentar nuestra alegría, tengamos en mente a nuestros hermanos. Tengámosles en el corazón. Aprendamos a amarles. Y tengámosles en nuestra oración. Para que cada día pueda crecer nuestro gozo. Recordarles en nuestra memoria. Amarles entrañablemente por nuestro corazón. Y tenerles en nuestra oración. Sabiendo que Dios es quien, como el cuerpo que tiene diferentes miembros, dice, está unido solamente porque el Señor lo tiene unido. Nosotros debemos también saber que este medio de gracia que el Señor nos ha dado de la oración nos permite crecer en la comunión unos con otros. Cuando yo oro por usted, cuando usted ora por mí, el amor del Señor crece en nuestra vida. Y nuestra comunión crece y nuestro gozo, el Señor, crece día a día. Que las circunstancias no nos roben el gozo, la alegría. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Bendito Padre nuestro, gracias, Señor, te damos porque tú nos das el gozo, Señor, de tu salvación. Porque por ti estamos, Señor, viviendo diferentes circunstancias, pero las vivimos contigo, Señor. Permítete que también podamos vivirlas en comunión, los unos con los otros. Sabiendo, Señor, que las preocupaciones mutuas, la preocupación de los unos por los otros nos hace crecer y nos hace mantener nuestro gozo. Sabiendo, Señor, que, como dice tu palabra, que todas las cosas a los que tú amas, Señor, les ayudan a bien. Ten misericordia de nosotros, Señor, y permite que nuestro gozo pueda crecer día a día. Que podamos vivir una comunión gozosa, Señor, en Cristo Jesús. Y que podamos a través de ellos, Señor, atraer a otros al conocimiento de tu palabra. Bendícenos tú, Señor, quédate junto a nosotros, acompáñanos en esta semana, que las circunstancias de ella, Señor, no nos quiten el gozo de tu salvación. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.